La vida en Corea del Norte parece una pesadilla. Únase a nosotros mientras analizamos todo, desde el tren a prueba de balas hasta los campos de concentración y 20 videos prohibidos y horribles filtrados de Corea del Norte. Número 20. El tren a prueba de balas. Cargado de armas, un tren grande y vibrante que es lujoso y está listo para el combate, cruza la frontera de Corea del Norte hacia Rusia. Este tren pertenece al líder Kim Jong-un, quien viajó a una cumbre con el presidente Vladimir Putin. A bordo, Kim utiliza trenes con franjas amarillas para la mayoría de sus viajes al extranjero. Desde que asumió el cargo en 2011, ha viajado al extranjero 7 veces y ha cruzado a Corea del Sur 2 veces. El tren actual de Kim, apodado la Fortaleza Móvil, tiene paredes y pisos reforzados, vidrio a prueba de balas y resistencia a los explosivos, según el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. Aunque no es un tren de alta velocidad, está bien equipado con armas y guardias, algo que Kim Jong-un prioriza. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. Los informes del campo de concentración. Informes revelan horrores del campo de concentración número 22 de Corea del Norte, cerrado en 2012. Aislado y opresivo, un exguardia describió condiciones inhumanas y mortales. Los prisioneros, según su testimonio, apenas parecían humanos. Cuerpos lisiados, estaturas bajas y figuras esqueléticas en harapos. Su apariencia evidenciaba el sufrimiento extremo, evocando imágenes de supervivientes de campos de concentración históricos. El exguardia proporcionó estadísticas alarmantes que subrayan la magnitud del sufrimiento. Aproximadamente el 30% de la población reclusa presentaba deformidades visibles, un porcentaje que sugiere no solo negligencia médica, sino también abuso sistemático. Las lesiones comunes incluían ojos dañados, narices fracturadas y orejas mutiladas, evidenciando abuso sistemático. Los rostros marcados por cicatrices revelaban historias de tortura. Alarmantemente, unos 2.000 reclusos habían perdido extremidades, sugiriendo condiciones peligrosas o castigos brutales. Esta pérdida no solo causaba dolor físico, sino que también despojaba a los individuos de su autonomía. Estos testimonios pintan un cuadro de deshumanización extrema, exponiendo la brutalidad del régimen norcoreano. La existencia de estos campos plantea serias preguntas sobre la responsabilidad internacional en la prevención de violaciones de derechos humanos. Número 18. Tortura norcoreana. El trato que reciben las personas en Corea del Norte es inhumano. Las investigaciones han revelado un patrón sistemático de abuso y deshumanización en el sistema de justicia penal norcoreano. Según informes detallados de Human Rights Watch, una organización internacional de derechos humanos con sede en Estados Unidos, los sospechosos son sometidos a tratos degradantes y violentos de manera rutinaria. Los detenidos en espera de juicio se encuentran en condiciones deplorables, confinados en celdas pequeñas e insalubres que no cumplen con los estándares mínimos de higiene y dignidad humana. Además, son sometidos a intensas presiones psicológicas y físicas para obtener confesiones, a menudo sin acceso a representación legal adecuada. La privación de necesidades básicas, como ropa apropiada y alimentación suficiente, es una táctica común utilizada para quebrantar la resistencia de los detenidos. Estas prácticas alarmantes fueron documentadas a través de entrevistas exhaustivas con 15 exprisioneros y antiguos funcionarios del sistema, quienes proporcionaron testimonios consistentes y detallados sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las instalaciones de detención norcoreanas. Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de reformas en el sistema de justicia penal del país y plantean serias preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Número 17. Campos de prisioneros de Corea del Norte. La vida en prisión es de 8 horas de trabajo por día. Aparte de eso, es aislamiento. No hay contacto con nadie en Corea del Norte. Aquellos acusados de delitos políticos se enfrentan a arresto y encarcelamiento en campos sin juicio. Su paradero a menudo se mantiene en secreto para sus familias. Una estimación de las Naciones Unidas. En 2014 se afirmó que hasta 120 prisioneros estuvieron recluidos en las 4 principales prisiones políticas del país, soportando un trato horrible.
El sufrimiento de los reclusos incluye el hambre, los trabajos forzados, la tortura y las agresiones. Los derechos reproductivos se violan mediante el infanticidio y los abortos forzados, a veces realizados en público. En los últimos 50 años, cientos de miles de detenidos políticos han muerto en estos campos, según una evaluación de la ONU. Además de los campos políticos, Corea del Norte también opera prisiones para delitos comunes, donde los reclusos sufren desnutrición prolongada, hambre y otras formas de tormento. Número 16. Tortura en las cárceles norcoreanas. La organización sin fines de lucro Korea Future ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre el sistema penitenciario de Corea del Norte, revelando una serie de abusos sistemáticos y violaciones a los derechos humanos. A través de un meticuloso proceso de recopilación de información que incluye documentos oficiales, imágenes satelitales, análisis arquitectónicos detallados, modelos digitales precisos y entrevistas en profundidad con cientos de testigos, sobrevivientes y experpetradores que han logrado escapar del régimen, la organización ha construido lo que considera el panorama más completo y actualizado de las condiciones de vida dentro del sistema penal norcoreano. Los hallazgos de Korea Future son alarmantes y revelan una realidad desgarradora. Entre los abusos documentados se encuentran casos de tortura sistemática, agresiones físicas y psicológicas, abortos forzados que violan los derechos reproductivos de las mujeres, periodos prolongados de confinamiento solitario sin cargos formales ni proceso judicial, y la imposición de raciones de hambre tan extremas que han llevado a algunos reclusos a recurrir al consumo de insectos para sobrevivir. Estos actos de crueldad no son incidentes aislados, sino prácticas arraigadas en el sistema penitenciario norcoreano. La investigación de Korea Future revela graves abusos en las cárceles norcoreanas. Han creado modelos 3D de centros de detención y documentado más de 1000 casos de tortura y trato inhumano. El informe también señala cientos de incidentes de violencia extrema y posibles ejecuciones extrajudiciales. Este estudio no solo expone las atrocidades, sino que insta a la comunidad internacional a actuar. La documentación detallada proporciona una base para futuras investigaciones, acciones legales y esfuerzos diplomáticos para mejorar las condiciones de los detenidos y promover cambios en el sistema penitenciario norcoreano. Número 15. Encuentran a mujer sin hogar asesinada. Una mujer de 23 años, cuya trágica historia conmovió a la comunidad internacional, fue encontrada sin vida en un campo desolado en junio de 2010. Esta joven, cuya identidad permanece en el anonimato, había sido previamente entrevistada por un reportero que realizaba un trabajo encubierto en un suburbio empobrecido de la ciudad. Durante ese encuentro, la mujer, visiblemente desnutrida y con ropas harapientas, compartió con voz temblorosa y mirada perdida su desgarradora realidad. Había perdido a sus padres y su hogar, viéndose obligada a sobrevivir en las inhóspitas calles norcoreanas. En el momento de la entrevista, la joven se encontraba realizando una tarea común pero reveladora de la difícil situación económica del país. Recolectaba hierba para alimentar a los conejos, una práctica impuesta a muchos hogares en esa región como medida de subsistencia. Esta escena, captada en video por Asia Press, fue sacada clandestinamente del país y posteriormente difundida en importantes canales de comunicación, exponiendo al mundo la cruda realidad de la vida en Corea del Norte. La historia alcanzó una resonancia internacional sin precedentes tras la transmisión de un reportaje por la emisora surcoreana KBS. La conmovedora narrativa de la joven desencadenó una oleada de empatía y consternación global, reflejada en los cientos de comentarios cargados de pesar y solidaridad que inundaron el sitio web del programa. Sin embargo, el destino de la mujer tomó un giro aún más sombrío y perturbador. Poco después de que el material fuera subido a Internet, trascendió la noticia de que había sido encontrada asesinada, un desenlace que intensificó la indignación y el debate sobre las condiciones de vida y los derechos humanos en Corea del Norte. Número 14. Desertores norcoreanos. La escena era desgarradora. Una desertora norcoreana, desesperada por escapar, saltó del vehículo que la transportaba y corrió hacia la frontera con Corea del Sur. Mientras huía, varios soldados norcoreanos abrieron fuego desde atrás, creando una atmósfera de terror y peligro inminente.
En un intento desesperado por detenerla, un soldado incluso disparó desde el suelo, aumentando la intensidad del momento. Este incidente, junto con otro similar, desató una ola de indignación en Corea del Sur cuando se difundieron imágenes que mostraban a 2 desertores norcoreanos aterrorizados siendo forzados violentamente a regresar a través de la frontera, donde enfrentarían la posibilidad de la pena capital. Los 2 hombres, que trabajaban como pescadores, habían intentado buscar refugio en Corea del Sur después de ser acusados de un crimen atroz: el asesinato de 16 de sus compañeros de barco durante un altercado con un capitán descrito como abusivo. En 2019, las imágenes que capturaron el momento en que estos 2 individuos fueron arrastrados de vuelta hacia el régimen dictatorial del que desesperadamente intentaban escapar conmocionaron al mundo. La escena era escalofriante. Funcionarios norcoreanos, con vehículos preparados al otro lado de la zona desmilitarizada, DMZ, esperaban para arrestar a los desertores tan pronto como cruzaran la frontera. Este acto de deportación forzada marcó un hito sombrío, siendo el primero de su tipo desde el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea en 1953, según informó el Comité de Derechos Humanos en Corea del Norte. La comunidad internacional reaccionó con horror ante estos eventos. Diversas organizaciones de derechos humanos y legisladores surcoreanos alzaron sus voces en protesta, argumentando vehementemente que estos individuos, una vez devueltos a Corea del Norte, jamás tendrían la oportunidad de un juicio justo. La preocupación por su bienestar y su futuro se extendió más allá de las fronteras, subrayando la continua crisis de derechos humanos en la península coreana y la desesperada situación de aquellos que intentan escapar del régimen norcoreano. Número 13. Disputas entre la seguridad norcoreana y Stephanie Grisham. En junio de 2019, se produjo un incidente tenso y potencialmente peligroso entre un alto funcionario del gobierno estadounidense y el personal de seguridad norcoreano. Stephanie Grisham, quien en ese momento ocupaba el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca, se vio involucrada en un altercado físico fuera del lugar designado para la reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump. El incidente ocurrió en medio de una aglomeración caótica de periodistas de ambos países que intentaban acceder al área de la cumbre. Según fuentes presentes en el lugar, Grisham se enfrentó directamente con los funcionarios de seguridad norcoreanos en un intento por facilitar el acceso de los medios estadounidenses. La situación escaló rápidamente, resultando en un forcejeo físico que dejó a Grisham con lesiones leves. A pesar del altercado, la secretaria de prensa demostró su profesionalismo al continuar con sus funciones, siendo vista posteriormente guiando a los periodistas fuera del edificio donde se llevaba a cabo la reunión entre los líderes. Este incidente ocurrió en el contexto del tercer encuentro cara a cara entre Trump y Kim en la zona desmilitarizada DMZ, un área altamente vigilada y simbólicamente cargada que separa las 2 Coreas. La tensión del momento se vio amplificada por las expectativas generadas el día anterior, cuando Trump había sugerido a través de Twitter la posibilidad de un apretón de manos histórico al otro lado de la frontera, expresando incluso su disposición a ingresar en territorio norcoreano. A pesar del altercado, Grisham fue vista más tarde acompañando al presidente en la DMZ, aparentemente recuperada y cumpliendo con sus responsabilidades, lo que subraya la naturaleza volátil y la importancia diplomática de estos encuentros de alto nivel. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 12. Fugitivos norcoreanos capturados. En 2021, un hombre norcoreano protagonizó una audaz fuga de una prisión china que duró 40 días antes de ser capturado y detenido nuevamente. Este individuo de 39 años, con una historia de huidas previas, había escapado inicialmente de Corea del Norte a China en 2013, donde posteriormente fue encarcelado. La fuga, que captó la atención de las autoridades y medios de comunicación, resultó en una intensa búsqueda y una recompensa sustancial por información que condujera a su captura. Según informes del Beijing News, el fugitivo demostró una determinación y habilidad extraordinarias en su escape.
Trepó al techo de un cobertizo de la prisión, desde donde logró escalar y saltar la cerca eléctrica perimetral, burlando así los sistemas de seguridad. Imágenes de vigilancia capturaron el dramático momento en que los guardias de la prisión iniciaban una frenética persecución, subrayando la audacia y el riesgo de la fuga. El historial delictivo del hombre en China incluía cargos por hurto, robo y entrada ilegal al país. Durante su huida, cruzó un río fronterizo entre China y Corea del Norte, penetrando en varias residencias donde sustrajo dinero, dispositivos móviles y prendas de vestir para facilitar su evasión. Lo que hace este caso particularmente intrigante es que el fugitivo estaba a tan solo 2 años de completar una sentencia de 9 años cuando decidió escapar, una decisión que muchos especulan fue motivada por el temor a ser repatriado a Corea del Norte una vez cumplida su condena en China. Número 11. Niños trabajan en una estación de esquí. En 2017, NBC News difundió un impactante video que revelaba las condiciones laborales extremas en una estación de esquí de Corea del Norte. Las imágenes mostraban a trabajadores, incluyendo lo que parecían ser niños, luchando contra una intensa ventisca para despejar la nieve de una carretera montañosa. Estos trabajadores, expuestos a temperaturas gélidas, vestían ropa de invierno inadecuada y utilizaban herramientas primitivas como hachas, palos y palas improvisadas para mantener la ruta transitable para los autobuses turísticos. Según el informe de NBC, esta práctica laboral involucra a miles de personas, con niños de apenas 10 u 11 años participando en estas tareas extenuantes. El contraste entre las condiciones de trabajo y las prácticas estándar en otras estaciones de esquí del mundo es alarmante. Mientras que en la mayoría de los complejos se utilizan métodos modernos como sal y quitanieves mecánicos, aquí se recurre a mano de obra intensiva en condiciones precarias. Este complejo turístico, valorado en $35 millones y situado a 3 horas al norte de Pyongyang, es un ejemplo de los ambiciosos proyectos impulsados por el líder norcoreano Kim Jong-un. Sin embargo, las imágenes revelan el costo humano detrás de estas iniciativas, poniendo de manifiesto la disparidad entre la imagen que el régimen intenta proyectar y la realidad de las condiciones laborales en el país. Número 10. Huérfanos norcoreanos. Las organizaciones humanitarias estadounidenses han sido firmes defensoras de la adopción de niños norcoreanos por parte de familias estadounidenses y de otras nacionalidades durante décadas. Esta iniciativa cobró fuerza legal con la promulgación de la Ley de Bienestar Infantil de Corea del Norte en 2012, bajo la administración del presidente Obama. Esta legislación crucial encomienda al Departamento de Estado de los Estados Unidos la tarea de velar por los intereses superiores de estos niños vulnerables, abarcando aspectos fundamentales como la facilitación de reuniones familiares y la agilización de los procedimientos de adopción internacional. El enfoque principal de esta ley se dirige a un grupo particularmente vulnerable: los huérfanos norcoreanos que se encuentran ocultos en China y otros países limítrofes, habiendo escapado de las duras condiciones de su país natal. Para aquellos que logran llegar a Corea del Sur, se abre un abanico de oportunidades que incluyen no solo la posibilidad de adopción, sino también el acceso a la ciudadanía surcoreana y a una educación de calidad, elementos cruciales para su integración y desarrollo futuro. Las estadísticas oficiales del gobierno surcoreano arrojan luz sobre la magnitud de este fenómeno. Cada año, aproximadamente 50 norcoreanos menores de 24 años logran llegar a Corea del Sur sin compañía adulta. Este dato adquiere mayor relevancia cuando se considera que solo el 2% del total de desertores norcoreanos son menores de edad, lo que subraya la particular vulnerabilidad y valentía de estos jóvenes refugiados. Número 9. Policía de tráfico falsa de Pyongyang. En Corea del Norte es una mujer que ejerce de policía de tráfico, un papel aparentemente reservado para las personas más atractivas. Las policías de tráfico de Pyongyang, de las que se rumorea que son elegidas únicamente por su aspecto, son habituales en los cruces de la capital, donde el tráfico ha aumentado significativamente en los últimos años. Ser alta, atractiva y femenina ayuda a conseguir el codiciado puesto de policía de tráfico. Las chicas de tráfico están presentes en todas las ciudades de Corea del Norte, pero son las más reconocibles en la capital.
Estas mujeres han ganado un seguimiento de culto y existe un sitio web que presenta a la chica de tráfico del mes de Pyongyang. El sitio también incluye juegos relacionados con estas mujeres policías y un foro donde las fans obsesionadas comparten mensajes y poesía. La admiración por las chicas del tráfico se extiende más allá de Internet en Corea del Norte. Existe una preocupación casi ridícula por el tráfico, ya que las imágenes de propaganda de estas mujeres aparecen con frecuencia en sellos, folletos, carteles y vallas publicitarias. Las muñecas de las chicas del tráfico incluso se han convertido en juguetes para niños. Número 8. Cruces fronterizos mortales. Corea del Norte mantiene un silencio inquietante sobre la detención de un soldado estadounidense que en un acto sorprendente e inesperado cruzó corriendo la frontera fuertemente vigilada hacia territorio norcoreano, dejando atónitos a los miembros de su grupo de turistas. Dada la tensa y hostil relación entre ambas naciones, las perspectivas de un pronto retorno del soldado parecen extremadamente improbables. El soldado Travis King, quien debía regresar a una base estadounidense, tomó la drástica decisión de huir hacia Corea del Norte durante una visita a la zona desmilitarizada, DMZ. Este incidente ocurre tras un turbulento periodo en la vida de King, quien había cumplido una sentencia de 47 días en una prisión surcoreana por cargos de agresión y enfrentaba la posibilidad de ser dado de baja del ejército. La detención de King marca un hito significativo, siendo el primer ciudadano estadounidense capturado por Corea del Norte en casi un lustro. Este incidente adquiere una relevancia aún mayor al producirse en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas y militares entre ambos países, añadiendo una nueva capa de complejidad a las ya frágiles relaciones bilaterales. Además de sus problemas legales en Estados Unidos, King también enfrentaba consecuencias en Corea del Sur, donde un tribunal lo había multado con la considerable suma de 5 millones de wons por agredir a una persona y causar daños a un vehículo policial en Seúl, lo que sugiere un patrón de comportamiento errático y potencialmente autodestructivo. Número 7. Otto Warmbier. En enero de 2016, Otto Warmbier, un joven estudiante de 21 años de la Universidad de Virginia, emprendió un viaje que cambiaría trágicamente el curso de su vida. Atraído por la enigmática Corea del Norte, Otto se unió a un grupo turístico organizado por una empresa china que ofrecía excursiones de bajo costo al hermético país. Su visita, programada para coincidir con las celebraciones de Año Nuevo, estaba impulsada por un genuino deseo de comprender la cultura norcoreana y conectar con su gente, según revelaría más tarde su padre. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura cultural pronto se convirtió en una pesadilla diplomática. 2 meses después de su llegada, Otto fue detenido por las autoridades norcoreanas bajo la acusación de intentar robar un cartel de propaganda, un cargo que él y su familia negaron vehementemente. En un juicio que muchos observadores internacionales calificaron de farsa, un tribunal norcoreano condenó a Otto a 15 años de trabajos forzados, una sentencia desproporcionadamente severa que conmocionó a la comunidad internacional. La situación de Otto empeoró dramáticamente poco después de su condena. En circunstancias que aún hoy permanecen envueltas en misterio, el joven estudiante sufrió un daño cerebral catastrófico. Cuando finalmente fue liberado 17 meses después de su detención inicial, Otto estaba en un estado de coma vegetativo, una condición que dejó a médicos y familiares consternados. Su regreso a los Estados Unidos, lejos de ser el final feliz que muchos esperaban, se convirtió en los últimos y dolorosos días de su vida. Apenas 6 días después de aterrizar en suelo estadounidense, Otto Warmbier falleció en un hospital de Cincinnati, rodeado por su familia devastada y dejando tras de sí una serie de preguntas sin respuesta sobre los eventos que condujeron a su trágico destino. Número 6. Adolescentes castigados por ver dramas coreanos. 2 adolescentes norcoreanos fueron castigados con trabajos forzados por ver y distribuir dramas coreanos, según un grupo de investigación surcoreano que filtró un clip. El video hecho público muestra a los adolescentes de pie en un escenario en un anfiteatro con cientos de otras personas con camisas blancas que parecen ser estudiantes.
Los adolescentes se enfrentaron a más de 6 adultos sentados en 3 mesas detrás del escenario, 2 de ellos de pie con uniformes militares. El narrador nombra a los adolescentes y afirma que fueron sorprendidos viendo y distribuyendo grabaciones de un régimen títere. Corea del Norte a menudo se refiere a Corea del Sur como un régimen títere. El gobierno ha inculcado una cultura de odio hacia Corea del Sur desde que los dos se convirtieron en estados separados. Corea del Norte mantiene estrictos controles sobre la información, manteniendo al país virtualmente aislado del mundo exterior. Con pocas excepciones sancionadas por el Estado, los medios extranjeros, incluidos libros y películas, están prohibidos. Los desertores afirman que aquellos a los que se les encuentra material extranjero con frecuencia enfrentan duras sanciones. Número 5. Intento de deserción en 2017. El 13 de noviembre de 2017, el guardia fronterizo Oh Chong-song, de 24 años, protagonizó una dramática huida de Corea del Norte, arriesgando su vida al cruzar la fuertemente vigilada zona desmilitarizada, DMZ, hacia Corea del Sur. En su desesperada carrera por la libertad, Oh Chong-song se enfrentó a un peligro mortal cuando las fuerzas norcoreanas abrieron fuego contra él, impactándole con 5 disparos que pusieron en grave riesgo su vida. Una vez que logró cruzar la frontera, Oh Chong-song fue rápidamente trasladado a un hospital surcoreano, donde los médicos se enfrentaron a un escenario alarmante. No solo tuvieron que tratar las múltiples heridas de bala, sino que también descubrieron que el cuerpo del desertor estaba gravemente infestado de parásitos intestinales de tamaño considerable, un hallazgo que arrojó luz sobre las precarias condiciones de salud y saneamiento en Corea del Norte. El joven se encontraba al borde de la muerte, sufriendo un shock hipovolémico debido a la pérdida masiva de sangre, con 7 heridas críticas que habían perforado su intestino. Aunque la mayoría de los desertores norcoreanos suelen huir impulsados por la hambruna generalizada o el temor a la opresión gubernamental, el caso de Oh Chong-song presentaba un matiz diferente. Como hijo de un alto funcionario del gobierno, no estaba directamente afectado por estas dificultades cotidianas que azotan a gran parte de la población. En una reveladora entrevista posterior con medios de comunicación japoneses, Oh Chong-song explicó que su motivación para desertar surgió del temor a un inminente conflicto armado con los Estados Unidos. Esta perspectiva única ofrece una visión intrigante sobre las preocupaciones y percepciones dentro de los círculos más privilegiados de la sociedad norcoreana, sugiriendo que incluso aquellos en posiciones de relativo poder no están exentos de las tensiones geopolíticas que rodean al hermético régimen. Número 4. Asesinato de Kim Jong-nam. El 13 de febrero de 2017, Kim Jong-nam, medio hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un, fue asesinado en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, Malasia. Se creía ampliamente que Kim Jong-un había orquestado el plan para eliminarlo, lo que añadía una capa de intriga política al ya de por sí impactante incidente. El ataque se desarrolló con una precisión escalofriante. 2 mujeres se acercaron a Kim Jong-nam en el concurrido aeropuerto. Una de ellas, actuando con rapidez y determinación, lo atacó con Buex, un agente nervioso extremadamente tóxico y letal. Este compuesto químico, clasificado como arma de destrucción masiva por las Naciones Unidas, es conocido por su potencia letal incluso en cantidades minúsculas. Consciente de que algo andaba mal, Kim Jong-nam buscó ayuda inmediatamente. Se dirigió a la recepción del aeropuerto y también alertó a la policía de Malasia, informando que había sido emboscado con un líquido misterioso. A pesar de estos esfuerzos y de ser trasladado rápidamente al hospital, la velocidad y eficacia del veneno fueron abrumadoras. Kim Jong-nam falleció entre 15 y 20 minutos después del ataque, evidenciando la naturaleza implacable y bien planificada del asesinato. Número 3. Juicios públicos en Tsunuji. En el año 2011 se llevó a cabo un juicio público altamente controvertido en la ciudad de Tsunuji, Corea del Norte. El motivo del juicio era procesar a individuos acusados de consumir contenido audiovisual proveniente de Corea del Sur, una práctica estrictamente prohibida por el régimen norcoreano.
Las imágenes capturadas durante el proceso judicial mostraron a un juez declarando enfáticamente que los acusados habían sido detenidos por el grave delito de ver películas surcoreanas y reproducir su música, considerado una seria infracción contra las normas culturales del país. Según el reporte de un periodista presente en la sala, un total de 9 sospechosos fueron sometidos a juicio, enfrentando cargos que incluían la violación de la cultura socialista, además de otras acusaciones no especificadas. Aunque las cámaras no registraron el veredicto final, expertos en el sistema legal norcoreano especulan que los acusados probablemente recibieron sentencias superiores a 5 años de prisión, reflejando la severidad con la que el régimen trata estos casos. El propósito fundamental de realizar estos juicios de manera pública es doble. Por un lado, busca infundir un profundo temor en la población y por otro, pretende disuadir a otros ciudadanos de transgredir las estrictas normas estatales. Número 2. La desnutrición en Corea del Norte. El Instituto de Unificación de Corea, un organismo gubernamental con sede en Seúl, reveló datos alarmantes sobre la producción alimentaria en Corea del Norte. Según sus estimaciones, en el año 2020, el país solo logró producir 4 millones de toneladas de alimentos, quedando muy por debajo de los 5,2 millones de toneladas necesarias para satisfacer las necesidades básicas de su población. Esta brecha significativa de más de 1 millón de toneladas ha exacerbado la ya precaria situación alimentaria en el país. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha expresado su preocupación por esta situación, advirtiendo que, de no abordarse adecuadamente, Corea del Norte continuará enfrentando graves deficiencias alimentarias en el futuro próximo. La FAO ha señalado que la brecha alimentaria actual no está siendo cubierta de manera suficiente ni por importaciones ni por ayuda internacional, lo que agrava aún más la crisis. Las consecuencias de esta escasez de alimentos son devastadoras para la población norcoreana. Se estima que aproximadamente 10 millones de personas en el país se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria, lo que representa casi el 40% de la población total. Número 1. Funeral de Kim Il-sung. Como a los norcoreanos no se les permitía viajar a otros países ni conocer gobiernos extranjeros, la muerte del fundador del país fue una puñalada en el corazón. Kim Il-sung, el fundador y líder supremo de Corea del Norte, murió en 1994. Las inquietantes imágenes de vídeo muestran a los norcoreanos llorando a mares en las oficinas de organizaciones públicas, y a más de ellos se les dijo que tuvieran sus banderas a media asta, mientras que los bailes deportivos y las diversiones estaban prohibidas por el momento. El duelo duró 10 días y asistieron más de 2 millones de personas. Curiosamente, no se permitió que figuras políticas extranjeras asistieran al funeral. La gente que llora en las calles y se golpea a sí misma muestra lo desconectada que está Corea del Norte del resto del mundo. Toda su vida están sujetos a una intensa dictadura, pero tienden a creer que su gobierno siempre tiene razón. Esto no es algo que se ve en otras partes del mundo. Nos vemos en el próximo video.